Nos mandaron una gran pregunta, bueno, una pregunta extensa, que esperemos que se encuentre aquí la persona que nos lo mandó. Dice, hola, tengo varias preguntas sobre el tema de cobertura de parto o cesárea. Dice, partiendo que la póliza en condiciones generales tiene el siguiente texto. Voy a leer la condición. Maternidad. Aplicable solo en el caso de estar contratada y se indique en la carátula de la póliza y o certificado. Se consideran cubiertos los gastos de los incisos 1 al 5 de esta cláusula, siempre que el embarazo se geste dentro de la vigencia de la póliza y cobertura. Es requisito indispensable que al momento del parto la cobertura se encuentre contratada, vigente y cubierto el periodo de espera. El periodo de espera se considera cumplido si la gestación del embarazo se presenta después de 30 días de vigencia continua e ininterrumpida de esta póliza y la cobertura correspondiente. Ese es el texto de las condiciones. Y pregunta, si el inicio de vigencia es el 18 de enero del 2021, ¿a partir de qué día tiene derecho a reclamar la cobertura? Nos imaginamos que está diciendo la cobertura de parto. Bueno, el inicio de vigencia es el 18 de enero, tienes que contar 30 días para que puedas reclamar la cobertura de embarazo. Sin embargo, el endoso dice que tienen que ser 9 meses, ¿no? 10 meses, perdón. Esos 30 días juntan los 10 meses. ¿Cómo explicarlo? El inicio de vigencia para toda la cobertura es el 18 de enero, 30 días después. Pero las condiciones específicas del embarazo dicen que tienes que juntar 10 meses. Entonces, si inicia el 18 de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, el 18 de octubre o el 19 a las 12:01 del día 19, ¿sí? Ya puedes hacer uso de tus condiciones de embarazo, ¿no? Yo no sé si quisieras decir algo más. Creo que, no sé dónde, y yo espero que esté aquí, ¿cómo se llama él? Tenemos el nombre. Si está aquí, por favor, que se manifieste. Sí, porque tiene muchas preguntas y son muy interesantes. Todas estas preguntas, igual si se las contestamos todo lo que nos mandó, pues nos podríamos quedar aquí las 2 horas. Ahora bien, con respecto a que los 10 meses, si el paciente no llega a los 10 meses cumplidos, entonces definitivamente no hay cobertura. Es por eso, la condición de la póliza es muy específica, tiene que ser 10 meses. Entonces, cuando ustedes se encuentren un cliente, es 10 meses, sí o sí. Antes de los 10 meses, no existe esa posibilidad de cobertura. Bien, ¿podemos leer la siguiente? Sí, entonces, indispensable los 10 meses, aunque tu cobertura inicia a los 30 días después de dar de comprar la póliza. Dice, siguiente pregunta. Dice, disculpen, los 10 meses serían a partir del 18 de noviembre, tomando el ejemplo, a ver, enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Sería noviembre, así es. 18 de noviembre, entonces iniciaría ya la cobertura para el parto de este parto o complicación del embarazo. Sí. Porque nuestro tema del webinar son complicaciones del embarazo, pero partamos desde la maternidad y cuál es la cobertura. Entonces, que bien que entonces comience el chat. Sí, el Brody Perkins tiene razón, 10 meses, yo conté 9 solamente, perdón, sí. Dice, siguiente pregunta, ¿qué medición es más precisa y se toma como patrón de referencia para el cálculo de inicio de gestación
durante los 3 primeros meses de desarrollo, ya que por lo que he leído, hay diferentes tablas y tipos de mediciones estandarizadas y que dan diferencias en las fechas de inicio de gestación, ya sea el CRL de Hadlock, el GS de Rempen o el FSV de ventricular. Hay muchas mediciones para determinar cuándo fue la fecundación en el cervix en el útero, más bien, de la mujer. Sin embargo, esto pues varía dependiendo de cada medición. Nos gustaría saber quién tiene el nombre de esta persona. ¿Por qué el interés en saber en qué momento fue la fecundación? A ver, dice Luis del Río. No sé si estás aquí, Luis del Río, para que nos expliques cuál es el motivo de saber en qué momento es la fecundación. Porque la verdad es que es muy complicado determinar el momento exacto de la fecundación, ¿no? Pero dice Luis Felipe Rodríguez, si se embaraza al segundo mes de contratada, ¿le cubre? Supongo que me estás hablando de que el paciente de un embarazo a término, porque entonces estaría perfecto. Entonces hay cobertura, porque son 10 meses. En este caso estaríamos hablando ya de 12 meses, ¿no? Porque al segundo mes de cobertura, sí, si embarazas, 9, 10, casi estarías cumpliendo el año. Aquí es la cobertura, aquí el tema son los 10 meses. Recordemos que si la paciente ingresa, por eso es súper importante que esto no sea, sí es importante que ustedes lo vean como para vender, proteger al recién nacido. Sin embargo, es importante esto sensibilizar a su asegurado en donde le digan, no quiere decir, tú ya estabas embarazada y tenías, no sé, 10 semanas, no, menos, 5 semanas del embarazo cuando contrataste la póliza. Entonces, no se te va a cubrir, definitivamente. Ahora bien, si tú contratas la póliza el 1 de enero del 2021 y te embarazas en febrero, entonces, si el embarazo es a término, ojo, estamos hablando del embarazo a término, que son 40 semanas, traducido 9 meses. No va a haber tema con la cobertura. Pero sí, recordemos que en las primigestas, bueno, no es recordemos, perdón, se los explico, ya, es que me proyecté, creí que estaba con doctores. En las primigestas, ¿qué es esto? Las mujeres que se embarazan por primera vez, a veces los embarazos llegan a veces hasta los 40 días, a las 40 semanas, perdón, y otras a partir de la semana 37 el producto ya es viable. Entonces, si el producto ya es viable y tiene algún tema de sufrimiento fetal, ¿qué es esto? Que el producto ya está sufriendo. Entonces, se va a llegar a la conclusión médicamente de que se necesita una cesárea. O bien se puede adelantar el parto, una serie de situaciones. Entonces, por eso tenemos que tener muy bien en cuenta ese periodo de los 10 meses, que es lo que nos marcan las condiciones de póliza. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Qué dice? Dice Daniel Herrera. Son 10 meses para el alumbramiento. Sí. Luis Felipe Rodríguez. Si se embaraza al segundo mes de contratada, ¿le cubre? ¿O tercer mes? Sí, es lo que estábamos diciendo, ¿no? Porque van a ser hasta 9 meses después. Y entonces contrataste tú la póliza un año antes casi, ¿no?
Fecundación y concepción es lo mismo. No, fecundación es cuando el espermatozoide entra al óvulo, concepción podría ser como sinónimo de nacimiento o algo así, ¿no? Pero no es exactamente lo mismo. Edith Garrido, le cubre el parto o cesárea en el mes 10, no le cubre complicaciones. Voy. ¿Tú? Bien. ¿Tú Le cubre ambas cosas. Si entra al mes 10, estoy hablando de algunas condiciones de póliza, ¿no? Porque aquí no nos casemos con un producto yo sé que ustedes manejan muchísimos productos y vamos a hablar en general. El panorama en general es que si cumple los 10 meses, y recordemos que estamos hablando de pólizas individuales o bien familiares, porque si nos vamos con las colectivas, hay incluso algunas que ni siquiera traen periodo de espera. Entonces, es una ayuda, sí, a lo mejor es una ayuda casi insignificante, porque son como 30,000 pesos en algunos y cuando les va mejor son unos 70,000 pesos, ¿no? Dependiendo del puesto que tenga en la empresa el asegurado. Entonces, vámonos a las pólizas individuales o familiares. A los 10 meses, porque así dice el endoso, que a los 10 meses se da cobertura. Y de las complicaciones también se da cobertura. Incluso, y yo sé que algunos de ustedes venden ciertos productos donde algunas complicaciones del embarazo las manejan en 4 meses. Pero estas complicaciones, bueno, digamos que no es, es prácticamente al inicio de las que se presentan al inicio de un embarazo. Pero entonces sí debe de haber cobertura a partir de los 10 meses, casi en general, hasta del parto, de la cesárea y de las complicaciones. Sí, porque es muy difícil que en los primeros 2, 3 días del embarazo, o dentro del primer mes del embarazo, haya complicaciones directamente relacionadas con el embarazo. Entonces, las complicaciones ya vienen a partir del segundo trimestre. Probablemente la embarazada, los primeros semanas de gestación, estoy refiriendo las primeras 2, 3 semanas, a lo mejor tiene muchos náuseas, vómitos, pero son controlables en casa. No es necesario acudir, ¿no?, a un hospital. Entonces, es difícil que haya una complicación tremenda, así que tengas que ir al hospital en el primer trimestre del embarazo. Incluso, no me dejan mentir algunas mujeres aquí, no se dan cuenta que están embarazadas durante el primer mes, ¿no? Durante el segundo mes ya empiezan a dudar, ¿no? Entonces es difícil que haya complicaciones. Si se presentaran, las cubre la aseguradora, ¿no? Dice Luis Felipe, si en el séptimo mes de contratado y lleva 5 meses de embarazo, hay una complicación, ¿se cubre? Sí, depende de la complicación también. Exacto. No cualquier complicación. No. Hay muchas complicaciones hay muchas complicaciones del embarazo. Desde un problema en la matriz, desde un problema en la cadera de la mujer, por ejemplo, también podría haber una complicación que se diera en eso, en el producto, o en el saco gestacional del producto. Entonces, y todo eso requiere un dictamen y una información y todo diferente, ¿no? Perdón. Entonces, digamos, ¿cuál sería la complicación que quisiera? Lo que pasa es que entonces, Luis Felipe, mejor que él nos ponga Ok, qué complicación. si has tenido un caso, ¿no? pues cuéntanos. Entonces, cuéntanos, ¿cuál es la complicación que tú dices que le cubriría? Porque una complicación hay de cajón que ciertas aseguradoras cubren. Hay algunas que cubren solamente 4, hay algunas que se van hasta las 10 complicaciones del embarazo y hay unas condiciones de póliza aquí contratadas en diferentes aseguradoras que dicen, esto es limitativo. ¿Cómo es? No es limitativa. Entonces, ¿qué es esto? Cuando no es limitativa, abren la puerta a que cualquier complicación del embarazo se pueda cubrir, no nada más estas condicionadas.
Así es. Dice Pilar Peniche. En resumen, la madre debe tener 3 meses de antigüedad a la hora del alumbramiento. Pues sí, así de sencillo. Aquí esta persona que preguntaba dice, tenía un problema para terminar esta parte del inicio. Pregunta, si cada una de las mediciones tiene una fecha diferente probable de inicio, ¿cuál es la que se toma normalmente en el tema de reclamación de seguros? Para terminar, porque no supimos si se apareció el ingeniero, ¿no? Para terminar esta situación, el detalle no es cuándo inicia el embarazo, sino cuándo termina. La aseguradora se va a fijar y va a empezar a leer condiciones en el momento del nacimiento, el día del nacimiento. El día del nacimiento es el día, es el momento cero, y de ahí para atrás hasta que llegue a los 10 meses. Si el momento del parto, en el momento del nacimiento, 10 meses cumples, se paga. Aunque la fecundación hubiera ocurrido, que es muy poco probable, un día antes de los 10 meses. ¿Por qué? Porque ningún embarazo humano dura 10 meses. Ocurrirán 9 meses más una semana, o 9 meses más 2 semanas, estoy exagerando. Pero aquí lo importante no es cuándo ocurrió la fecundación. A lo mejor como agentes sí quieren decir, bueno, a ver, y para yo poner y darles una mejor asesoría, ver en qué momento y cuál es el momento exacto de la fecundación. No es importante. ¿Por qué? Porque la aseguradora va a tomar el momento del nacimiento, ni antes ni después. Es el momento del nacimiento, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que hayamos terminado con esta persona que nos mandó esta pregunta. Al parecer, era muy complicada porque nos daba muchos temas técnicos, todos muy, muy interesantes. Sin embargo, la respuesta a todas las preguntas es, no te preocupes en qué momento queda embarazada la mujer, sino que en qué momento nace el producto, ¿no? Bueno, dice Fernando Aburto, cuando ya está en periodo de cobertura la maternidad, ¿hasta qué punto se cubre todo el proceso prenatal? Es decir, consultas ginecológicas, medicamentos y otros. ¿Voy? Sí, okay. Adelante. Por lo general, eso no se cubre. Solamente son ayudas. Recordemos que la maternidad en sí no es considerada ni una enfermedad ni un accidente. Entonces, no se cubre, salvo, nuevamente, tendremos estas condiciones muy específicas de pólizas de empresa que sí cubren a veces, pero bajo la misma suma que se les da de ayuda. Hay algunas pólizas de empresa colectivas que son buenísimas y te cubren maternidad y con toda tu suma seguro. Si es parto, te dan un poquito billete, pero si es cesárea, te dan toda tu suma asegurada, te cubren los medicamentos, las consultas prenatales, incluso al bebé recién nacido sano, te dan como unos 20,000 pesos así para pagar, cuando en un hospital privado, si nos vamos todo a este grupo famoso, al grupo Ángeles, un niño te viene cerrando como en unos los 3 días de una cesárea. Recién me refiero. Hay cobertura en las pólizas familiares o individuales, a diferencia que sí te dan una ayuda en las pólizas de colectivas, y que incluso hay ciertas pólizas colectivas donde justo ahí en la cobertura de maternidad te ingresan, que ahí debes de ingresar el gasto del recién nacido. Entonces, entre los dos comparten una suma topada. Pero bueno, esas son, salvo algunas excepciones, nada más para que ustedes tengan este panorama, que seguramente ustedes ya lo sabían, pero por lo general nada más en las pólizas familiares solamente se cubre el evento. Parto, cesárea, ni siquiera cuando llegue al hospital y diga el doctor, es que la urgencia, ¿no? Y ojo, hay muchas condiciones, bueno, no muchas, pero sí hay condiciones de póliza donde dice que no entran los honorarios de los médicos, única y exclusivamente el evento.
o sea, el insumo hospitalario del parto o de la cesárea. Sí. Y como buen tip, bueno, yo les quisiera dar este tip. Cuando haya pólizas familiares, principalmente familiares, donde solo cubren el embarazo con una ayuda, creo que esa ayuda, esa suma asegurada, o esa ayuda, hay que ir al hospital. Incluso podrían decirle a sus clientes. Casi en todos los hospitales hay paquetes de embarazo. Entonces, pueden contratar el paquete y ayudar con la suma asegurada de la aseguradora, ayudar a que su cliente pague todo el paquete de embarazo o cesárea con la ayuda de la aseguradora. Y los honorarios médicos, sí, pagarlos por fuera, con dinero propio, de tal forma que ustedes se olviden rápido de la situación de hospital y se queden con la situación, con los honorarios médicos, porque esos honorarios médicos los pueden utilizar fiscalmente, ¿no? Yo como recomendación sería, ¿no? Pero ya depende de cada quien, ¿no? Dice Tonatiu Molina, bueno, sí, Tonatiu Molina, se puede resumir al hecho de que el parto y cobertura para el recién nacido aplicará siempre y cuando el alumbramiento se dé mínimo 10 al 10º aniversario mensual de la contratación del servicio. Sí, así de simple. Sí, este recién nacido sano me queda duda, porque el recién nacido sano no cubre. En las pólizas de gastos médicos tenemos que estar enfermos para que nos cubran. Entonces, en las pólizas familiares volvemos. No hay cobertura para el recién nacido sano, salvo que alguna exista por ahí que tenga una ayuda, pero mínima. El paciente forzosamente tiene que estar enfermo para que exista cobertura. Por ejemplo, nace el niño y tiene una taquipnea transitoria del recién nacido, que creo que ustedes lo han escuchado mucho en sus asegurados. Muchas aseguradoras de primera instancia no cubren al recién nacido. ¿Por qué? Porque lo tienen que dar primero de alta ustedes, este es su trabajo, darlo de alta ante la aseguradora para que paguen la prima correspondiente, se le asigne el certificado correspondiente dentro de la póliza e iniciamos cobertura. ¿Ok? Niños prematuros, pues esto ustedes lo saben que no iniciamos cobertura hasta que no estén dados de alta en la póliza y se haya pagado, se verifique que se pagaron las primas, a diferencia de las pólizas de empresa. Ellos tienen mucho más cobijo. Ellos inician rápido con la cobertura porque si están los contratos, en las cláusulas, inician con la cobertura mientras recursos humanos hacen todo el trámite para darlos de alta. Entonces, las pólizas colectivas probablemente sí tengan endosos para coberturas del recién nacido sano. Sin embargo, las otras, ¿quién nos preguntaba? Pero no dice recién nacido sano. Dice bueno, recién nacido, pero que esté enfermo. Sano no. Bien, listo. Edith Garrido, lo ideal sería de que se embarazara a los 10 meses de contratada la póliza. Ahí no hay ningún riesgo, cubre todo. También, fácil. Luis Felipe Rodríguez, un aborto. ¿Se cubriría o no se cubriría? Supongo que es la pregunta, ¿no? ¿En qué mes del embarazo? Porque no es lo mismo que ocurre. Y bueno, si es un aborto espontáneo, un aborto inducido o qué tipo de aborto es, ¿no? Sí, pero hay algunas pólizas que mencionan que el aborto se cubre a partir del 4º mes. ¿Y sabes por qué? Porque entonces antes de las 20 semanas se considera aborto médicamente. Entonces, quiere decir que entre en este periodo ya nos cubrió los 30 y después nos está cubriendo los 3. Entonces lo podemos cubrir. Ajá, pero también hay que especificar qué tipo de aborto, como decía el doctor. Hay infinidad de tipos de aborto. Entonces, ¿cuál es? Si viene mencionado en las condiciones de tu póliza que ese tipo de aborto se te puede cubrir, pues adelante. Sustentado, evidentemente, por el ultrasonido. Aquí, ojo, por ejemplo, es una mujer de 20 años,
no independizada y tiene un aborto en el segundo mes del embarazo, probablemente no lo cubra la aseguradora. ¿Por qué? Porque la aseguradora estará pensando que es un método anticonceptivo más que un tratamiento médico. ¿Por qué? Porque es una mujer de 20 años no emancipada que lo que va a producir es ¿cómo decirlo? Lo que va a producir es un evento anticonceptivo, porque en los 2 meses que está en gestación el producto, puede ser eliminado, ¿no? El producto. Entonces, ojo también con la edad y la situación social, digamos, del paciente, ¿no? De la paciente. Entonces, sí, un aborto sí puede ser cubierto, siempre y cuando pase los 4 meses y no haya ninguna situación extraña, ¿no? Sin embargo, en algunas pólizas definitivamente no hay cobertura para el aborto. Hay cobertura para el legrado, no para el aborto. Pero no antes de 3 meses. No, claro que no. Porque también sería anticonceptivo. Sí, claro. Pero viene cambiado. En lugar de decir aborto, dice legrado. Ojo, entonces, ese es un tema apasionante, la maternidad, creo, sí, es esto de verdad, porque son pequeñas cosas que todo tiene una razón de ser. Pareciera que es muy, muy fácil la cobertura, pero sí es un poco complicado. Entonces, sí, cuando ustedes vendan y digan, de preferencia hay que venderles antes la póliza, mucho antes de que se pretendan embarazar. Pero bueno, sí, no es lo mismo una interrupción del embarazo en una mujer de 20 años no emancipada que en una mujer de 42 años a los 2 meses, ambos casos, ¿no? Uno sí lo puede pagar la aseguradora y otro probablemente no. Bien, Guillermo Miranda. Creo que el tema es complicaciones del embarazo, se considera como enfermedad. El parto normal es una ayuda, hay que recordar que en ambos casos tiene un periodo de espera de 10 meses. Así es, Guillermo. En los detalles está el diablo, porque es lo que estamos platicando, ¿no? Ahorita. No es lo mismo tener a una asegurada, 20 años, 18 años, no emancipada, que a una mujer en el segundo mes de embarazo, ambas, una mujer de 42 años, que durante estos 2 meses ha estado con dolor y dolor y dolor y dolor, sangrado, 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 ¿no? Pero muchas gracias, Guillermo. Marisol Payares, enunciativo no limitativo, así dice. Así, sí. ¿Qué significa? Que está el enunciado, pero no el enunciado no lo limita. No lo limita. Gracias, Marisol. Gracias, Marisol. Edgar Cuevas, se contrata la póliza en enero del 2021. Si se embaraza en febrero y desafortunadamente se tiene complicaciones en octubre y se da el alumbramiento, sin embargo, tanto la madre como el bebé se encuentran delicadas, se encuentran cubiertos los gastos. La póliza se contrató en 2021. Aquí lo importante sería cuándo nació, no cuándo se embaraza, sino cuándo ya nació. Se tiene complicaciones en octubre y se da el alumbramiento. Supongo yo que en octubre se da el alumbramiento. Tenía 9 meses. Entonces, muy probablemente sí haya cobertura para la mamá, pero si el niño nace sano, bueno, pues, nace sano, a lo mejor la ayuda para el niño sano que algunas pólizas colectivas tienen, pero nada más. Pero ¿qué clase de complicaciones tuvo? Pues es que es la complicación porque dice que contrata en enero, se embaraza en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, han pasado 8 meses. No nos... ¿Pero qué complicaciones tuvo? Sí, pero de todos modos, acá, sí, ella tuvo un parto cesárea, supongo. Sí, si nos pudieras hablar más, Edgar. Sí, no, les voy a comentar otra, bueno, ahorita, me acuerdo de si nos puedes comentar algo, Edgar, te lo ayudaré. Sí, Edgar. En términos generales, sí a la mamá, depende qué complicaciones. Bueno, sí,
Bueno, depende de la Sí, complicación por que eso. haya tenido. Pero Sí, en claro. términos O sea, generales en sí se términos cubriría. generales sí, pero depende, o sí, Como sí, les claro. digo, el diablo está en los detalles. Sí, normalmente sí se cubriría, Sí, pero depende cuál es la complicación, sí, ¿no? claro, por supuesto. Porque no es lo mismo que una embarazada se esté complicando, que haya contratado en enero de 2021 y sea diabética desde hace 5 años y la complicación sea por la diabetes. Y entonces la cobertura de diabetes pues no puede entrar porque es una preexistencia. Y entonces, como es una complicación de una enfermedad que ya no se cubre, pues tampoco va a poder ser por ahí, ¿no? Edgar Garrido, si es embarazo 7 mesino de 8 meses, nace el bebé y a los 3 o 2 meses se da una complicación en el bebé. ¿Se cubre? Depende, ¿qué complicación? Porque no es una complicación en el bebé, ya es una enfermedad en este caso. ¿Sí? Nace el bebé sano y en 2 o 3 meses se desarrolla una enfermedad. O bien se hace evidente una enfermedad, ¿no? Depende de la enfermedad, si cubre congénitos o si no cubre preexistencias, podría cubrirse, aunque fuese 7 mesino u 8 mesino, se podría cubrir, pero depende de la enfermedad. No es una complicación del embarazo, es una enfermedad ya de un recién nacido de 7 meses u 8 meses de embarazo, ¿no? Y además, a ver si fue normoevolutivo o no el embarazo, ¿no? En términos generales, podría ser sí se cubre, dependiendo de la enfermedad, porque no es una enfermedad, no una complicación. Francisco García, la ayuda de maternidad es una cobertura indemnizatoria y no cubre las complicaciones del embarazo. Así es. Sí, nada más aquí tú te refieres a parto, cesárea, eso sí, complicaciones del embarazo sí se cubren, dependiendo de qué póliza estemos hablando. Sí, no se cubre, por la ayuda del embarazo no se cubre. Se cubriría ya utilizando la póliza completa. Exacto, ¿no? Porque aquí yo creo que hay que hacer la separación muy puntual. Nada más estamos hablando del evento. Una cosa es el evento, el parto o la cesárea. Tan, fin de la historia. Parto, cesárea, alumbramiento es un momento, es un suceso nada más, ¿no? Sí, pero en las condiciones nada más dicen parto o cesárea, tan. Sí. Fin de la historia. Ahí, justo en ese momento, entra si su póliza o su producto dice que se cubre maternidad con 30,000 pesos o con, no sé, 22 salarios o 30 salarios. Perdón, UMAM. Ahora ya son UMAM, perdón. 30 UMAM o 12 UMAM, parto, cesárea. Fin de la historia. Las complicaciones del embarazo, por lo general, en las condiciones de póliza, se cubren como enfermedad y entonces, ¿qué pasa con el deducible y coaseguro? Pues se aplica como tal. Y casi las ayudas van sin deducible y sin coaseguro. Listo. Dice Edith Garrido, si el bebé nace a los 10 meses y fallece a las horas de nacer, ¿cómo cubre la póliza los gastos de fallecimiento? ¿Estamos hablando de gastos médicos mayores o de fallecimiento? Porque depende de qué murió el niño o el recién nacido, ¿no? Dice, si el bebé nace a los 10 meses, o sea, estamos empezando con un embarazo de 9 meses, pero nace a los 10 meses de la vigencia de la póliza, y fallece a las horas de nacer. ¿Cómo cubre la póliza los gastos de fallecimiento? Aquí tendría que hacerse una situación. Primero, identificar el diagnóstico del niño. Luego, hay que tenerlo ya dentro de la póliza. Una vez que está dentro de la póliza, entonces el informe médico, aviso de accidente, se diagnostica qué fue lo que pasó con el niño y ya después se podría cubrir. No sé, estoy pensando en no sé. A lo mejor era algo congénito. Sí, a lo mejor no una cardiopatía, sí, o una anencefalia, una cosa así, no creo ¿no? que lo hubiera abortado antes casi. No, hay veces que nacen bueno, hay veces que sí, duran pero... horas y semanas. Entonces depende de qué murió. Pero sí tendría que primero ingresar a la póliza y ya luego cuál es la razón
de la muerte, y en ese momento se cubriría, ¿no? Porque a lo mejor es una enfermedad del metabolismo, ¿no? O alguna situación de malformación de algunos órganos internos, ¿no? Sí, Entonces, depende. algo diferente. Y nuevamente, recordemos, una cosa es que aquí ya nos vamos cuando tú nos dices que el bebé fallece, entonces ya estamos hablando del padecimiento del bebé. Ya es el bebé el que tiene el padecimiento. No es una complicación del Exacto, embarazo. no es una complicación del embarazo. Ahora bien, si tú tiene póliza de gastos médicos, en ese momento fallece, ¿qué va a suceder? ¿Recuerdan que les dije que tienen que estar dados de alta en la póliza y pagar la prima? Entonces, si este bebé falleció, el asegurado tiene que pagar el evento y posteriormente solicitar el reembolso ya cuando se tenga eh, todo el diagnóstico porque fue el fallecimiento. Ok. Uh-huh. Dice Isaac Sánchez, en caso de aborto, esto nunca en ningún momento se cubrirá. ¿Te parece si utilizamos un ejemplo para contestar esta pregunta? José de Jesús González. Y lo contrario, si nace muerto cuando le corresponde el alumbramiento, ¿se considera nacimiento y se paga? Voy yo. Voy yo. Cuando vamos a ver si el bebé, bueno, no, el producto, perdón, el producto ultrasonido ya no era viable, ya no tenía latido, ya no. En ese momento se considera lo que viene en sus complicaciones de su póliza, que ustedes, de sus productos como óbito. El óbito es cuando el producto muere dentro del útero. Para que cuando se consideran óbitos, cuando ya el producto ya pasó de las 20 semanas, entonces ya es un producto, vamos a ponerle a 100 meses, tenga 6, 7 meses. Entonces sucedió esto, cumplió con la cobertura, entonces entra como una complicación del embarazo. Incluso algunos endosos dicen que se cubre parto o cesárea, incluyendo el óbito. Entonces, se cubre si se puede inducir el parto o bien tendría que ser vía cesárea. Y si cumple con sus 10 meses de gestación, esto se cubre sin tema alguno. Muy bien. Edith Garrido, gracias Edith por se alta dentro de los 30 días del alumbramiento y queda cubierto sin pago de prima hasta la renovación de la póliza de la madre. Sí, es Algunas, que no tan común, pero sí, sucede. Alberto Alvarado, las complicaciones del embarazo y recién nacido se cubren siempre y cuando el embarazo sea después de los 10 meses del periodo de espera. Sí. 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 Sí, en términos generales sí. Porque las condiciones dicen después de 10 meses, ¿no? Isaac Sánchez, ¿no es complicación del embarazo el aborto, cierto? No, el aborto es una solución, bueno, no es una solución, es un evento que puede ser terapéutico o no. En el caso que les decía de la mola de tetiforme, es un evento terapéutico, pero no es exactamente un aborto, sino es un legrado, ¿no? Pero, pero no es complicación del embarazo. Sería el resultado de un embarazo, si quieres verlo así, ¿no? Lo que produjo el aborto, eso es la complicación del embarazo. O si por complicaciones se produce el aborto, es cubierto. Ok, lo que te decía, ¿no? El aborto en sí no es una complicación, es el resultado de una complicación que depende de la complicación, puede ser cubierto o no. La pregunta de Edgar, si se cubre ya son los 10 meses de póliza. Perdón, si es diabetes gestacional,
que se da en el embarazo. Ah, Probablemente te refieres a que si la paciente es sana y durante el embarazo se vuelve diabética, tiene un diagnóstico de de diabetes diabetes gestacional. gestacional, supongo que esa es tu pregunta. ¿Qué? Que ¿Se cubre o no? ¿No? Seguramente es la pregunta. si se cubre la diabetes gestacional, sí. Se demuestra que es una diabetes gestacional, sí, y que la paciente, por eso yo les decía, y ahora nos vamos al informe médico, es súper importante y por eso las pacientes o la asegurada tiene que tener un tratamiento, su asegurada que ustedes tengan, tiene que tener ya identificado con quién se va a atender. Porque eso yo sí lo he visto en el día a día. De repente van y tienen el tratamiento con un médico que ni siquiera era, o sea, ellas solamente en su cabeza pensaron que sí iba a aceptar el tabulador y que iba a atender su parto y todo eso. Y llega el momento del evento y entonces tiene que encontrar a alguien que le pueda atender el parto. Y aún así, esto se ve más es importante que deducible tengan. Yo sé que hay algunas pólizas que tienen unos deducibles de 30, 40 mil pesos, igual y no lo alcanzan, ¿no? En una complicación, pero si ya las diagnosticaron, ya tienen tratamiento, ya hay que dar aviso de que existe una complicación del embarazo en el cual ya tenga conocimiento la aseguradora, para que al momento que se llene el informe médico, se llene correctamente, indicando que la paciente no era diabética, es una diabética gestacional, que eso hace mucho la diferencia y que por ende existe la posibilidad de que pueda tener un producto con problemas por la misma diabetes gestacional de la madre. Entonces, este niño puede tener alguna complicación, pero es importante de que se dé conocimiento de que la paciente es una diabética gestacional. En términos generales, sí se cubre, ¿no? Sí. Dice, es simple, te puedes embarazar después de que hayas cumplido 10 meses de haber contratado la póliza. Si no cumples con este periodo de espera, no te va a cubrir ni el parto, ni las complicaciones, ni la madre, ni el recién nacido. Marisol Pillares. Edith Garrido. Complicaciones del embarazo, si las cubre a partir del nacimiento, entre la cobertura básica de la póliza. Sí, si es un error médico y el bebé muere a las horas, o bien se cae en el cunero, mejor dicho, se le cae a la enfermera. Aquí estamos hablando de otra situación completamente diferente. Un error médico en el cunero o una situación de la enfermera, la aseguradora primero siempre va a pedir la actuación del Ministerio Público, porque fue un accidente cuando ocurre la muerte de un recién nacido. Entonces, si se determina que fue un accidente y el recién nacido estaba sano y se les cayó y se murió, pues no hay cobertura para el recién nacido, ¿no? ¿No? Entonces todo lo que gastó el recién nacido hasta antes que se le cayera a la enfermera, pues porque no hay cobertura del recién nacido, ¿no? Es una lamentable pérdida, ¿no? Pero además, normalmente los niños no se mueren por la caída al suelo. Quedan con déficit neurológico muy importante, pero desafortunadamente o afortunadamente, como se ve, no, no llegan a morir. Eh, Fernando Burto, cada aseguradora pone su plazo para que el recién nacido quede con cobertura en gastos médicos. Pues existe regla igual para todas. 7 días o 30 de nacimiento. No, cada quien pone su plazo, pero lo mejor es darlo de alta lo más pronto posible. O sea, tampoco se trata de que en ese momento, y es que están haciendo y tiene un minuto de vida y por favor, aseguradora, ya ponlo en la póliza, ¿no? No, tampoco es una cosa de urgencia, ¿no? Pueden hacerlo con calma, sin que presionen, ni que preocupen al papá y a la mamá, ¿no? Porque
También luego eso pasa, ¿no? Es que, ¿qué tal si nace mal mi niño? Y entonces, quiero que esté, no, bueno, nace con calma y se da de alta en el, en la aseguradora, ¿no? Porque si es un niño sano, bien, si está muy enfermo, entonces también con calma a que lo den de alta, ¿no? Pero si es un niño muy enfermo, evidentemente el hospital les va a solicitar un buen billete. Claro. Entonces, pues de entrada, ¿no? Ante esa situación, papás tienen que tener listo cierto o una tarjeta o dinero disponible, porque si sucede algo mientras se da de alta en la aseguradora, siempre van a pedir un depósito. Casi por lo general los niños van a terapia interna y media, a los a menos que sea un niño muy grave se van a la terapia intensiva, pero si no se quedan en terapia intermedia si estamos hablando de una taquipnea transitoria, que es uno de los padecimientos más comunes en los recién nacidos. Entonces, pues en ese momento sí existe, digamos que no es una emergencia, pero sí es una urgencia. Sí se tienen que apresurar, algunas pólizas sí son muy específicas, y a los 30 días no lo diste de alta, el día 31, ¿qué crees? Sí, claro. Pues ya no te damos la cobertura, ¿no? Y el niño tiene algo congénito, o sea, Sí, todo claro, un drama, ¿no? no pero tienes 30 días, no tienes Sí, un claro. minuto, ¿no? El minuto de vida y ya quieres que esté dentro de la póliza, ¿no? Si acaso También lo que presiona es que si está en hospital, el dinero que les estén solicitando. Claro, claro. ¿No? Pero también, bueno, ahí hay otras, ¿no? Los papás saben que viene mal el niño, pero no saben bien qué, y se van a América Sur o al Ángeles, y a la mera hora no les aprueban la enfermedad porque es una preexistencia y púmbala, ¿no? Bien, miren, bueno, parece que ya no hay más preguntas acerca de los 10 meses. Dice Fernando Burto, negligencias, malpraxis o incompetencia. Pues sí, la póliza de RC, o de los médicos o del hospital, todo esto, ¿no? La responsabilidad civil. Si gustan, vamos a pasar a platicar de algunas complicaciones del embarazo ya como tal. Vamos a hablarles en sus condiciones de póliza, donde dice complicaciones del embarazo, tiene algún concepto de embarazo extrauterino, algún caso que hayan tenido de un paciente con embarazo extrauterino, nos lo comenten en el chat. Por lo pronto, voy a comenzar a hablar acerca de embarazo extrauterino y qué es lo que sucede, cómo se cubre en un caso que llegaran a tener y cómo aplicaría toda la reclamación. ¿Ok? Entonces, en un embarazo extrauterino, iniciemos que puede ser por un embarazo ectópico. El embarazo ectópico es aquel embarazo que no se forma del útero, puede formar de la trompa, de falopio, se puede formar incluso en el ovario, en el cérvix, justo donde no se debe de formar, ahí es donde se forma el embarazo extrauterino. Perdón, el embarazo ectópico. ¿Qué sucede con estas pacientes que tienen embarazo ectópico? Llegan a urgencias y casi por lo general no se han dado cuenta que tienen un embarazo ectópico. Entonces, en ese momento que llegan al hospital, les realizan una prueba de embarazo y, bueno, se dan cuenta que está embarazada la paciente. Ya hacen ultrasonido, se dan cuenta que el producto está fuera de donde debe de estar, perdón, y entonces esta paciente tiene un sangrado muy importante. Por lo general ingresan con un sangrado transvaginal muy, muy importante. Una vez que esta paciente ya se le diagnosticó que tiene un embarazo ectópico, entonces viene esta situación de cómo se cubriría. Es una complicación del embarazo.
vamos a suponer que esta paciente cuenta con los 10 meses, que es lo que marca la póliza para la cobertura de complicaciones del embarazo. Se cubre el evento. De entrada, casi siempre estas pacientes raramente las meten inmediatamente a quirófano, a menos de que tengan un sangrado muy importante. Si no, van a esperar primero la autorización de la aseguradora por esta situación de que creen que es posible que no exista cobertura y entonces esto se convierte en un rechazo. Y el procedimiento quirúrgico para este tipo de casos es un poco complejo y aparatoso. ¿Por qué? Porque se tiene que realizar un tipo de cirugía donde se tenga que explorar, que así se llama, la laparotomía exploradora, donde tienen que abrir, ver cavidad y dónde está el producto. Y entonces, dependiendo de esto, se toma la decisión de que igual se tiene que extraer la trompa, el ovario, dependiendo de donde esté implantado el saco, ¿no? Entonces, este tipo de casos son bastante complejos y que gastan mucho dinero, sobre todo porque es un procedimiento abierto y cuando es abierto, si ustedes nos siguen en los webinars pasados, habíamos dicho que hay cirugías que son menos invasivas y unas más invasivas, ¿no? Si fuera por una laparotomía, entonces esas son menos invasivas, pero esta como es abierta, entonces el tiempo de hospitalización es mucho más largo, ¿ok? Si bien probablemente el honorario va a ser más bajo, aquí esto se cubriría con enfermedad, con la aplicación del deducible, con la aplicación del coaseguro correspondiente. ¿Ok? Entonces, ¿listos para tener un caso de embarazo ectópico hasta acá? Porque La fecundación ocurre en el tercio medio de la trompa de falopio. Todo lo que no ocurre en ese momento, en ese espacio, puede llegarse a implantar en cualquier otro lugar, en la trompa de falopio o fuera de la trompa de falopio, en cualquier otro lugar puede llegar a implantarse. Por eso es preciso que el espermatozoide y el óvulo se encuentren en el tercio medio de la trompa de falopio. Si no sucede eso, puede llegar a que ese huevo fecundado pueda llegar a cualquier lugar a implantarse. Y ahí, en donde implante, empieza a crecer y empieza la sintomatología. Y hay que actuar rápido porque llega a ser, incluso una mujer puede llegar a tener que perder la matriz por un huevo, por un embarazo ectópico. otra de las complicaciones importantísimas, todas son importantes, ¿no? Pero digamos que algunas son más frecuentes que otras. Hoy ya hablamos del embarazo ectópico. Ahora vamos a hablar de lo que es muy común, la preeclampsia. La eclampsia, que va de casi a veces de la mano. Entonces, este tipo de padecimientos, la preeclampsia, ¿qué es esto? Cuando para la paciente embarazada comienza con elevaciones de la tensión arterial. Paciente que antes del embarazo no tenía ningún tipo de padecimiento y durante la evolución del embarazo va experimentando estas alzas de tensión arterial, que recordemos que esto es silencioso, pero comienza con edema, esto que es hinchazón, perdón. Es hinchazón en miembros inferiores. Al hacerle una prueba de laboratorio, ven que tiene proteinuria, que está sacando proteínas, y la elevación constante de la tensión arterial. Esto diagnosticado evidentemente ya por su ginecólogo. Entonces, esta paciente ya es una paciente con una preeclampsia declarada, ya diagnosticada, pero que antes del embarazo estaba sana. Eso es de tenerlo muy, muy en cuenta para que no se confunda que es una hipertensión esencial a diferencia de una preeclampsia, que esto es producto
propiamente del embarazo, Ujú. ¿no? Así es. Y la eclampsia. La eclampsia es cuando, además de lo que ya decía la doctora, se agregan convulsiones. Correcto. Las convulsiones normalmente son tónico-clónicas, o sea, que se refiere que se mueven así, ¿no? Por todos lados. Y eso significa que la preeclampsia ha llegado a un grado tal, sin tratamiento, que el cuerpo empieza de alguna forma a sufrir porque digamos que la sangre está hasta cierto punto, no quisiera utilizar el término envenenada, y entonces provocan un problema de crisis convulsiva. Y la verdad es que es un cuadro un poco pues, grotesco el ver a una embarazada convulsionando. La verdad es un espectáculo que no muy agradable. Y lo que hacen los médicos es, por todos los medios, evitar eso, ¿no? Evitar la eclampsia. Mm, Actualmente es muy difícil, pero a veces sucede que no se llega a controlar la presión de la embarazada porque es una presión de difícil control y sube más la presión hasta que empieza a afectar otros órganos, ¿no? Pero normalmente las condiciones generales de póliza son muy claras en este sentido, ¿no? Y normalmente siempre se cubren este tipo de complicaciones. Hay que tener la situación de que preeclampsia y eclampsia siempre se dan en mujeres aparentemente sanas. Nunca con alguna antecedente de alguna crisis convulsiva o con antecedentes de hipertensión. Tiene que ser una mujer que nunca haya tenido este tipo de sintomatología, ¿no? Lo bueno es que, digo, las aseguradoras normalmente lo cubren sin mucho problema, No, ¿no? por eso es importante dar aviso oportuno de que esta paciente es una paciente con preeclampsia, porque se va a presentar meses antes de que la paciente se termine el embarazo, llegue a término el embarazo. Entonces, aquí la cobertura, ¿cómo es? Es como enfermedad, se cubre con el deducible y el seguro que tenga contratado en la póliza. ¿Ok? Hasta acá, ninguna duda, veo el chat muy tranquilo. Es porque ¿Qué ahora pasa? sí están poniendo atención. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué Aquí dice? dice Angie Procuna. Una mujer que sufre preeclampsia en sus 2 embarazos puede padecer años después hipertensión. ¿Tiene algo que ver o nada? Muy probable. Esto no es directamente, no es una proporción directa, pero sí es muy probable que si es un 2 embarazos tuvo preeclampsia, eh, posteriormente, y normalmente se podría dar en un problema, una crisis importante de salud o de alguna crisis en la vida, por estos antecedentes de la hipertensión en el embarazo, bueno, de la preeclampsia, podría desarrollar hipertensión. Aquí el detalle con la aseguradora sería si se cubre o no. Yo no tendría ningún inconveniente en cubrirle la hipertensión No. si tuvo Sí, claro. el embarazo con preeclampsia, porque provienen de 2 diferentes orígenes. Exacto. Aunque pareciera lo mismo, que es presión alta, pero son orígenes diferentes. Entonces, Diferentes. por eso no habría tanto problema en que desarrollar hipertensión, a pesar de los embarazos con complicaciones. Pero muy buena pregunta, Angie, gracias. Angie, gracias. Qué bien. Ahora, algo más de hipertensión, si no, pasamos a la siguiente complicación y aquí se comienza a poner interesante esto. Porque entonces, ¿qué dice? Muy Dice, muy importante. importante que esas mujeres que tuvieron preeclampsia y sufren actualmente hipertensión no pierdan su póliza. Completamente de acuerdo. Tengo un caso de una persona así y ya no la aceptan. Así es. José de Jesús González, sí. Eh, yo creo que una de las también principales funciones que tienen ustedes como agentes es no permitir que ya tienen una póliza contratada, la pierdan o la dejen de pagar, ¿no? Eh, muchos agentes se concentran en la venta.
¿no? Y oye, ¿y cómo vendes en redes sociales? Y oye, ¿cómo le hago para vender más? Y eso, y contrata coaches para vender más. Es importante, sí, por supuesto. Pero también las renovaciones, el no dejar que, oye, es que tienes 5 años con tu póliza, de verdad no la pierdas, porque ahora sí te van a cubrir el 99% de las enfermedades te las van a cubrir, ¿no? A menos de que sea una cosa, ¿no? Y no solo eso, sino cada vez, cada año, tratar de mejorar sus condiciones. Seguramente algunos lo han visto en sus promotorías. Alguna cosa, alguna ventaja, y le pegan en su póliza alguna cobertura dental o alguna situación de lentes para que la póliza quede todavía en su lugar. Entonces, además de la venta, creo que la renovación es importante y hacerles ver a sus clientes que si ya, por ejemplo, te digo, tienen 6, 7 años con la póliza, híjole, no perderla, ¿no? Máximo si ya tiene un siniestro abierto, pues todavía peor, ¿no? Fernando Burto, ya después de la preeclampsia se comprometen riñones, probablemente, derivado de una crisis de hipertensión. Como la preeclampsia, la hipertensión es de tan corta duración, es poco probable que dañe permanentemente los riñones. Sin embargo, sí pueden haberse dañado. Es posible, pero no. Exacto. Hay que tener cuidado en eso, sí. Eh, Octavio, mira, Fuentes. Atinada reflexión para la conversación con ética, doctor. Gracias, Octavio. Edith Garrido, ¿cómo aplica la hipertensión reactiva en mujeres embarazadas? Bueno, primero, ¿qué es la hipertensión reactiva? La hipertensión reactiva es una hipertensión que no cede tan fácil ante los medicamentos antihipertensivos comunes, que es de difícil control y que normalmente tiene que llegar a dar al hospital para que pueda ser controlada. En mujeres embarazadas, tremendo problema, ¿no? Y si a esto le agregas una preeclampsia, porque como les decíamos, son dos entes diferentes, no, la complicación es tremenda. Entonces, hay que tener mucho cuidado de esos pacientes, mucho descanso y tratarlas con mucho cuidado, ¿no? Y avisar a la aseguradora que tienen una paciente de esa forma, de alguna forma para estar prevenidos, ¿no? ¿Qué más? Vamos con Siguiente. otra complicación. Placenta previa. La placenta previa, ¿qué es esto? Que la placenta se va a implantar o puede obstruir, que puede ser completa, obstruye completamente el cervix. Entonces, perdón, el cuello uterino. Entonces, o puede ser parcial, que solamente cubre un poquito, o bien cubre todo. ¿Qué genera esto o en el servicio de urgencias en un hospital? ¿Qué quiere decir esto? Ponemos estos ejemplos a partir de un paciente que ya damos por hecho que es una cobertura, que ya tiene los 10 meses, porque estas Porque no se complicaciones... complicaría muchísimo además también No, la sí, plática, claro, ¿no? por supuesto, ¿no? Pero ya tiene los 10 meses y es una complicación que se cubre en las condiciones generales de pólizas a partir de los 10 meses, ¿ok? Entonces, estos pacientes ingresan con un sangrado impresionante. Puede ser un sangrado impresionante, puede ser un sangrado ligero, pero tienen dolor. Entonces, al momento de hacer el ultrasonido, se dan cuenta que la placenta está fuera de su lugar. ¿Qué sucede entonces? ¿Cuál es el deber ser? Ya hacen el ultrasonido, el producto aún es viable, tiene que ingresar la paciente a quirófano, le realizan una cesárea, sale bien de la cesárea, y aparte se tiene que cumplir la complicación. Pregunta para el chat. ¿Cómo lo cubrimos? ¿Ustedes qué esperarían que le cubrirían a su paciente? Su paciente tiene su suma
Tiene una póliza que cumple los 10 meses, que está perfecto, todo, y entonces tuvo esta complicación. ¿Ustedes cómo esperarían que se le cubriera ese evento? Hagan de cuenta que tienen el paciente ahí y le está hablando el esposo de la paciente. El esposo te está hablando, Octavio, y te está diciendo, mi esposa está aquí y no sé cómo me va a cubrir la aseguradora, cómo va a venir mi carta de autorización, qué me van a cobrar, necesito que tú me digas bajo qué condiciones, cómo va a quedar mi cobertura. A ver, Octavio, Bueno, ahí le Fernando. llama a dictamen y ya, Sí, asunto claro, por arreglado. supuesto. José de Jesús, Andy, Edith, otra vez Octavio, Fernando. ¿Puedes repetir la pregunta? Ok, puedo repetir la pregunta. Tenemos a la paciente 10 meses cumplidos, un embarazo a término, casi a término, estamos en la semana 37, producto viable totalmente, la meten a quirófano, entonces se inicia la cobertura. Estado de cuenta en, ¿qué les gusta? 200,000 pesos. ¿Cómo esperan ustedes que les cubran ese evento? Tienen al esposo histérico diciéndoles que cómo les va a cubrir. Tú dime cómo me va a cubrir. Dice Luis Felipe, dice como enfermedad. Fernando dice, debe haberse acordado en el momento de la sucesión como consecuencia de parto. Doctores, ¿placenta previa y desprendimiento de placenta es lo mismo? No, es diferente. Y se cubriría, supongo yo, como complicación del embarazo. Entra la cobertura básica como enfermedad. Nos tienes en ascuas. Ok, ¿ya? ¿Más? Cobertura debida de complicaciones del embarazo. Ok, sería una complicación del embarazo, eso me queda claro. Tiene una complicación del embarazo y fue una cesárea. ¿Qué espera? ¿Cómo se va a dividir ese dinero, esos 200,000 pesos? ¿Cómo lo van a pagar? ¿Cómo lo va a pagar la aseguradora? Tú estás pensando en que primero hay un embarazo Yes. y luego hay una solución del embarazo que es una cesárea. Sí, claro. Pero antes de esa cesárea hay una complicación del embarazo. Al ¿Sí? mismo tiempo, pues hay una complicación, sí, claro. Y entonces lo que estás preguntando 50,000 pesos. 50,000 pesos. De esos 50,000 pesos, ¿cómo los voy a repartir? Estoy hablando de la cesárea. ¿Cómo los voy a repartir? 50,000 pesos de la cesárea los vas a repartir. Por eso ellos me tienen que contestar si lo voy a repartir o no lo voy a repartir. ¿Entre quiénes? Por eso. Okay. Ellos me tienen que dar la respuesta, porque ya se las dijimos okay. antes de irnos al descanso. Les comenté que los 50,000... Dice Edith Garrido, aplico los 50,000 en la comanda total, de lo que quede aplico deducible para la básica. Los 50 por el embarazo. O sea, los 50 se van para la cesárea, porque recuerden que algunas condiciones de póliza no pueden pagar honorarios de ahí. Entonces, al médico le voy a cubrir el resto. Vamos a suponer que terminó en una histerectomía. Se llevó por el sangrado tan importante, fue cesárea más histerectomía. Diagnóstico, embarazo de 37 semanas más placenta previa. Okay. Los 50,000 pesos se fueron sin deducible y sin coaseguro para la cesárea. ¿Qué onda con los honorarios del médico? ¿Qué pasó con los honorarios? El resto de la placenta previa lo voy a pagar como una complicación, como lo decían. Perfecto. Le voy a aplicar el deducible y el coaseguro. Correcto. Y entonces, en esa reclamación, en ese siniestro, le voy a pagar la histerectomía, le voy a pagar al doctor los honorarios de la histerectomía con su respectivo deducible, con su respectivo coaseguro, y entonces, como los 50,000 pesos no me tiene permitido pagar honorarios de médico por la cesárea,
Entonces, nada más lo voy a dar para insumo hospitalario. Y entonces el paciente tiene que pagar los honorarios del médico por la cesárea. Por la cesárea. ¿Ok? ¿Estamos? Yo sí. Perfecto. Muy bien. Sí, solo recordar que la placenta previa, ¿no? Normalmente la placenta se ubica en el fondo del útero. Por eso, y el niño siempre se va a salir primero antes que la placenta. Cuando ocurre una mala implantación de la placenta, pero la placenta está siempre llena de sangre. Bueno, no es que esté siempre llena de sangre, sino que tiene vasos para la alimentación tanto de la placenta como para el niño. Y todo esto es por eso es que produce de repente tanto sangrado el, la placenta, porque está el cervix. Y tiene que ser forzosamente cesárea, no puede parto, porque la implantación tan baja de la placenta hace que inviable que el niño, bueno, el producto utilice el canal de parto y por eso tiene que ser cesárea forzosamente. Aquí también valdría la pena hablar con el médico diciéndole, oye, hay tres situaciones, ¿no? Tres cirugías o tres tratamientos o tres eventos, ¿no? La cesárea, la, pues, la reparación, digamos, de la placenta, bueno, que todo quede bien dentro del útero, y la histerectomía, ¿no? Entonces, hay que hablar con el médico para que sus honorarios o acepte el tabulador, que va a ser bajo, pero para que no afecte más a los asegurados, ¿no? ¿Cómo ves? ¿No? No, si yo, bueno, me voy a poner del lado del médico tratante. O sea, no hay negociación. Yo como el médico Okay. tratante quiero que me pagues la cesárea, me la pagan por aparte y acepto el pago de la histerectomía dentro de la complicación. Pero digo, yo como médico tratante y porque es lo que veo día a día, yo no hago esa negociación de sacrificar mis honorarios. No. Ok. Ok. Sí se puede hablar con el médico y decirle, Sí, oye, pero estás haciendo dos cirugías, el tabulador es poco, pero... Y algunos aceptarán y otros no aceptarán, no, ¿no? no hay negociación En posible. fin, cada quien, ¿no? Dice Luis Felipe, ¿la cesárea se cubre al 100 o se considera como ayuda de embarazo? Se consideraría como ayuda de embarazo. Por eso es que toda la suma asegurada de la cesárea, de la ayuda de embarazo, se va a la cuenta hospitalaria y ya los honorarios del médico y todo el resto de la cuenta sería para el siniestro de la placenta previa, ¿no? Uh-huh. Brody Perkins. Primero, el asegurado paga su maternidad, ya sea parto natural o cesárea. En este caso, como placenta previa, solo será cesárea. Y posterior recibe su beneficio por maternidad. Posterior al nacimiento y una complicaciones, se apertura la posible enfermedad, donde ya se encuentra la suma asegurada, póliza, deducible, coaseguro y respectivo. No, porque el niño viene sano. El niño está completamente sano. El único problema aquí fue una complicación 100% del embarazo. ¿Por qué es una complicación 100% del embarazo? Porque el niño está bien, nace bien, el niño está bien dentro del saco gestacional. El problema es que a la placenta se le ocurrió la idea de implantarse en un lugar donde no debería. ¿Y por qué sucede? Porque la placenta se le ocurrió. La mujer tampoco está enferma. Es una complicación de embarazo, ¿no? Y como tal, es por eso que dijimos, se cubre la cesárea con la ayuda de maternidad y la extirpación de la placenta y de que quede todo bien, o bien que llegue a la extirpación de la matriz, ya considerarlo dentro de las complicaciones del embarazo, ¿no?
Entonces, ojo ahí, Brody Perkins. Edgar Garrido, es una sola cirugía, sí. Al médico se le paga la cesárea y la histerectomía según la póliza de la aseguradora. Puede que le pague 50 de la cirugía, ya que es en una misma región y el evento mismo, equipo quirúrgico. Es posible. A eso yo me refería cuando dices, hablas con el médico y le dices, oye, bla, bla, bla. ¿No? Es lo que tú estás diciendo. La aseguradora va a decir, ok, los honorarios médicos son... No es la misma cirugía. No, no, estoy de acuerdo. O sea, Si es la misma región entran, anatómica. pero no la estás tocando porque nada más en la histerectomía es cuando sacas el útero, quitas el útero, Sí. o te puedes llevar útero, Trompas y todo. etc. Lo sacas. Uh-huh. Acá solamente estás sacando el producto, Uh-huh. no propiamente, digamos que sí es una misma área atómica, pero los procedimientos son totalmente diferentes y por condición de póliza, por eso lo marca como maternidad cesárea aparte y no se considera como una enfermedad, por eso no se puede considerar como el 50% dentro de una misma cirugía, porque no es no viene proveniente de una enfermedad. Ya. Así es. Sí, por eso volvemos al tema. Los honorarios quirúrgicos no se pagarían por la ayuda de maternidad, serían por la histerectomía. Lo que yo decía es... Apegando a la sensibilidad, tú estás apegando. Exacto, ¿no? sí. Oye, doctor, hiciste 2 cirugías, sacaste al chamaco y luego quitaste la matriz. La aseguradora solo te va a pagar una cosa. Y el tabulador de una histerectomía es de tanto. Yo sé que hiciste 2 trabajos apelando a la sensibilidad del médico. Bueno, no de ese médico, sino de este médico. Decirle, oye, acepta el tabulador tal cual de la aseguradora y no cobres por fuera la situación de la cesárea, ¿no? Habrá médicos que digan, sí, no hay ningún problema, y otros que digan, pues como yo estudié en Harvard y me titulé en el John Hopkins, pues no, yo te cobro la cesárea aparte. Y bueno, de hablar. No, y si no es médico de red, le va a cobrar como... No, médico de red es una cosa espantosísima, ¿no? Cada vez se van complicando más y las cosas. Porque bueno, que no es médico de red, pero si es hospital de red, bueno. O si no es hospital de red y si es médico de red, no, y nos podemos complicar las cosas terribles, ¿no? Pero es la realidad, Edith, ¿no? En el día a día, de verdad, es lo que ves. Y luego ves cuentones así bien impresionantes porque quieren hasta segundo segundo ayudante, ¿no? Cuando para este tipo de cirugías, pues nada más es un ayudante. O que el anestesiólogo dice, no, yo ya ya terminé la cesárea, ahora sale todo el equipo y viene otro anestesiólogo y otro ayudante y otra enfermera. ¿No? ¿Por qué? Porque no es médico de red o no es hospital de red. Y bueno, una serie. Los seguros pueden ser tan complicados, así, una historia de terror terrible, ¿no? En el sentido más tremendo de la situación. Bien. ¿Qué otro padecimiento? La placenta acreta. Esta es cuando se adhiere, se pega, se queda ahí como que endurecida, se adhiere a las paredes y ahí se queda. Y entonces podría ser que pueda suceder lo mismo como con este ejemplo anterior con la placenta previa. Comienzan con un sangrado, pero impresionante, y ahí sí o sí, si todavía en la placenta previa no se puede salvar el útero, en la placenta acreta, no, casi siempre termina en una histerectomía. Pues yo creo que sí, siempre terminan en histerectomía. Entonces es igual el mismo escenario, ¿no? Van a pagar la cesárea de mamá y la complicación con el deducible, con el aseguro, es bien importante. Aquí les va un tip. Cuando tengan este tipo de casos, casi por lo general se les entregan 2 cartas de autorización a los asegurados. La primera carta debe de ser la carta donde se esté cubriendo la cesárea y donde se especifique que no lleva ni deducible ni coaseguro y no van a venir honorarios.
La siguiente carta es donde va a venir la complicación del embarazo. La complicación del embarazo donde se indique el procedimiento quirúrgico que se le realizó y en caso de aplicar, que por lo general siempre aplica, se le va a aplicar el deducible y el coaseguro contratado. Si tiene tope, hasta el tope, esperemos que no lo tope, porque salga antes del hospital, sí, porque también son pacientes que gastan mucho dinero, porque es las transfusiones. Entonces la transfusión pues es cara, todo ese insumo de transfusión es caro, entonces más, aparte los días de estancia hospitalaria que se quede, si bebé salió bien, pues qué padre, si no, también hay que ver bebé qué complicación tuvo por esto, si comenzó con algún tipo de sufrimiento fetal por esto y que esto le complique, tenga una dificultad respiratoria a la mejor al nacer, no sé, o a lo mejor, no sé, de diferentes patologías que puede tener el bebé al nacimiento. Entonces, esta pues es otra historia, ¿no? Ya me estoy yendo con el bebé. No, pero me sigo con lo de la complicación del embarazo. Entonces, dos cartas, importantísimo. O bien ustedes van a ver la separación, pero casi siempre van a ser dos cartas, porque una cuenta va sin deducible y sin coaseguro y la otra va a ir con el deducible y el coaseguro contratado. Sí, y creo que sí es importantísimo. Bueno, la placenta creta está localizada en un buen lugar del útero, normalmente es un buen lugar. Sin embargo, se empieza a hacer bueno, dicen los estudiosos, como de piedra, como dura, como rocosa, y empieza a perder la función. Y es importante sacar al niño rápido porque pudiera tener algún problema. Sin embargo, muchas de las veces el niño nace bien. El problema es que la placenta se adhiere tanto se endurece tanto que el útero empieza a sufrir también en la parte donde está pegada la, la matriz. Entonces, si el médico trata de desprender solo la placenta, puede ser que se traiga un pedazo de matriz. Entonces, lo más recomendable para evitar ya después problemas, creo que sí es importante y valdría la pena decirle al hospital, tengo dos cartas y necesito que me dividas muy bien los insumos de uno y los insumos de otro, para ustedes tener un mayor beneficio, o bueno, más bien los asegurados un mayor beneficio, para que de tal forma tener mayor beneficio y todos los insumos de forma más médica se fueran hacia la cuenta de la placenta ácreta. Sí, Pero el médico dictaminador de la aseguradora, ajá, entonces él va a entregar un control de costos o los desvíos. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos revisando una comanda? Nosotros separamos para que se la comanda y se tenga acceso el asegurado, el paciente, el familiar o que sea el indicado. ¿Y si piden antes la sábana hospitalaria del familiar? Pues no creo que se la den, ¿no? ¿O sí? ¿La sábana? Bueno, sí. ¿Quirúrgica? Todo, yo quiero ver cuánto llevo gastado. Ah, bueno, me estás hablando del estado de cuenta. Y todo el desglose también. Ah, bueno, también, que es poco probable que diga, me lo van a pasar así. Claro, no, claro. ¿no? Pero, no sería ningún mala idea que, sí, por ejemplo, el cuarto de hospital, fueron 5 días de hospitalización. Y entonces el asegurado, el papá, digamos, le dice al hospital, no me pongas ningún día hospitalario en la cuenta, porque tengo dos cartas de pago directo, ¿no? No me pongas en ningún lugar la habitación en la cuenta de la cesárea. Todos los días de hospitalización, ponlos en el de la placenta ácreta, por ejemplo. Y entonces tienes
más o más, digamos, de la cesárea para utilizarla de otro Yo nada forma. más quisiera ver en qué hospital estás hablando. ¿Por qué? Porque el día a día, eso no sucede. No, O sea, claro, no sucede, pero podría suceder. O sea, a lo que yo voy es que bueno, gracias a eso podrías tener mucho mayores beneficios. por eso, sí, me queda claro, pero yo quisiera saber dónde hay esa apertura de esa área en donde diga, sí, voy a hacer esto. Cuando estamos en el día a día, y eso porque yo lo hago cotidianamente, es el día a día. Entonces, no puedes o no se le abre esa oportunidad al paciente. He estado de paciente de acá y no se le abre esa oportunidad. Porque el paciente nunca lo ha hecho. Pero eso no significa que no pudiera llegar el paciente y decir, o el asegurado y decir, oye, a ver, dame mi estado de cuenta. Dame. Todos los... No estamos acostumbrados, el asegurado no está acostumbrado a pedir el material que se utilizó en su hospitalización. No lo acostumbro. No. Eso sería un buen. Y ya cuando tienes esa... Y no es que los hospitales no tengan esa apertura, el paciente tiene esa libertad de pedir su estado de cuenta. Bueno, ¿qué te parece si lo hacemos? Y el próximo webinar se los contamos a ver quién accedió. O sea, no nosotros, ¿verdad? Sino le decimos al paciente, al asegurado, que vaya, lo haga, y entonces se los contamos en el siguiente webinar bueno. Y les decimos qué tal. Allá en Guadalajara. Allá en Guadalajara, ¿no? Así es. Sí. Okay. Dice... No nos peleamos, esto es lo interesante de que debatimos cada punto y en el dictamen, bueno, ustedes un día deberían de estar con una cámara ahí oculta cuando estamos dictaminando o discutiendo un caso. Es muy divertido. Dice Edith Garrido, doctor, la palabra cerclaje es problema de... Me gustaría, nos comenten, gracias, me refiero al útero, cerclaje cervical. No, el cerclaje cervical no es un problema, es una situación terapéutica. Porque en la placenta previa, por ejemplo, sucede mucho en los problemas de abortos, en mujeres con abortos anteriores. Normalmente el cervix tiene un tapón mucoso, puro moco, está tapado y está sellado perfectamente con puro moco, ¿no? Es el cervix, moco. Pero hay veces que el cervix se debilita o el moco no es de buena calidad o la placenta produce lesión en el moco y hace que no esté tapado herméticamente. Lo que hace el cerclaje, yo estoy hablando, aquí está el bebé, la placenta, el problema, y este lado es el cervix, la parte final, por donde va a salir el bebé. Entonces lo que hace el médico en un cerclaje es cerrarlo con puntos de sutura. Al momento ya de que nazca el bebé o la cesárea o el parto, si es que fuese, se rompe el cerclaje, se abre y ya ocurre el alumbramiento, el nacimiento. Pero el cerclaje es hacer que la parte más inferior del cervix se cierre y acá está el bebé, ¿no? O acá está el bebé. Y es muy necesario en algunos casos, es lo que le permite a la mamá seguir conteniendo al bebé dentro de la matriz, ¿no? Así es. Dice Fernando Aburto, el control de riesgos no te permite, ¿no? ¿Sí? ¿Será el control de insumos? Yo creo, seguramente. Diana Morales, no se peleen, doctores. No, esto no es una pelea, al contrario. Control de daños, no sé si es control de daños. Control de insumos, ¿no? Es que cada aseguradora le pone un nombre diferente. Depende de tu cliente, ¿no? Si es un cliente que tiene un taxi, híjole, a lo mejor no le conviene tener una suma muy grande de maternidad.
No, o sea, yo me iría mejor con la suma asegurada que Sí, la más que de la maternidad. maternidad. Al final del día la maternidad igual y la ocupo una o dos veces y es ayuda. Ujú. Igual y no pasa nada. Entonces, digo, ningún tipo de complicación, porque de todos modos le conviene más la suma asegurada, porque si es una complicación van sobre su suma asegurada total, no sobre la suma de maternidad. Ujú. Sí, por ejemplo, en la placenta o en la preeclampsia, eh, no tiene nada que ver la ayuda a maternidad, ¿no? Tiene que ver acá la suma asegurada del total, ¿no? Bueno, la suma asegurada Es correcto. del contratado, ¿no? Bien. Edith Garrido, gracias, doctor. A sus órdenes, Edith. ¿Otra enfermedad? Para seguirnos peleando, sabroso. Ya son las 7. ¡No! ¿Por qué? Sí, ya son las 7, ya está Adrianita, ya regresó Adrianita. Entonces, No sé si tengan alguna otra pregunta rápido de esto. Rápido. vamos. Para. Sí. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Nada más? Pues entonces, No sé seguimos. si hay algo más. Creo que. Dice Fernando Burto, ¿existe la cobertura de 1.2 o 5 millones para parto cesárea en mutus? Nunca la vas a utilizar. Y parto cesárea, pero bueno. Bueno, y además mutus es no es exactamente un seguro, pero es una buena cobertura, ¿no? Gracias, gracias Edith, Es un tema muy gracias. amplio e interesante. Sí, no tocamos ni el 10% del No, tema. nos falta Nos, muchísimo, muchísimo, muchísimas complicaciones, ¿no? Muchísimas. Pero bueno, pasamos el video de membresías y regresamos con lo de Guadalajara, por favor. por favor. Vamos a estar en el próximo webinar que es el día 10 de agosto. Vamos a estar haciéndolo desde Guadalajara. Entonces, tenemos poquitos lugares por esto de la sana distancia y la pandemia, pero queremos, si tenemos gente de Guadalajara que quiera acompañarnos en vivo al webinar del 10 de agosto, entonces, ¿tenemos el flyer? Podemos poner flyer para por que favor, estén Adrianita. acompañándonos. Vamos a hacer bien poquitos, súper poquitos, súper poquitos. Ya les diremos dónde vamos a estar nosotros hospedados. Esperemos que nos vean ahí en Gastos Médicos en 5, por favor, en el canal de YouTube. Esa es la condición, nada más que les vamos a poner a los que nos acompañen en el webinar, que estén inscritos en el canal de YouTube. Búsquenos como Nocrala Celaro. Y bueno, va a haber contenido de interés todos los jueves a las 12 del día. Entonces, si nos envían por WhatsApp su pantalla donde nos diga que ya se suscribieron al canal, entonces para que tengan el lugar, les indicamos el lugar. Nocrala Celarón. Así nos encontramos como Nocrala Celarón. Y el tema es padecimientos congénitos. Igual vamos a ver solo el 10% de eso, pero la idea es platicar un poco de eso, ¿no? Ya después de que termine, pues platicamos todos y nos conocemos en vivo. No nos podemos abrazar, pero pues sí podemos. Y así se van a dar cuenta que nos peleamos más fuera de cámaras. Nos peleamos más juntos, pero ustedes no han visto ni el 1% de nuestras peleas.